Prepara tus oídos para una historia que sacudirá tu zona de confort. ¿Qué pasaría si te dijera que el último y más grande de los profetas bíblicos no solo preparó el camino para Jesús, sino que aún hoy, con su vida radical, nos lanza un desafío que pocos se atreven a aceptar? Bienvenidos a la épica de Juan el Bautista, el profeta radical que preparó el camino, porque Juan el Bautista aún nos desafía. Esto no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, los hechos impactantes y trascendentales que nadie se atreve a contar. En el vasto tapiz de la historia bíblica, pocos personajes brillan con una intensidad tan austera y una convicción tan inquebrantable como Juan el Bautista. Él no fue un rey opulento, ni un sacerdote vestido de ropas suntuosas, ni un erudito de los rollos. Fue una voz, un grito en el desierto, un hombre cuya existencia entera fue un testimonio viviente de su mensaje. La Biblia narra cada momento de este personaje no como un relato secundario, sino como el eslabón crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el heraldo que anunciaría la aurora de la salvación. Su vida fue un meteoro ardiente que cruzó el cielo de Israel, dejando una estela de fuego y arrepentimiento. Para entender a Juan, debemos retroceder a su nacimiento, un evento tan milagroso y profético como el del propio Jesús. Sus padres, Zacarías y Elisabet, eran ancianos y estériles, un matrimonio piadoso que había anhelado un hijo toda su vida. Un día, mientras Zacarías, un sacerdote, ministraba en el templo, el ángel Gabriel se le apareció, anunciándole que su esposa Elisabet daría a luz un hijo, y que este hijo sería grande delante de Dios y vendría con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su verdadero impacto. Juan no fue un profeta surgido por casualidad, fue el cumplimiento de siglos de expectativas, el Elías que debía venir, el último mensajero directo del cielo antes del Mesías. Pero Zacarías dudó, y por su incredulidad, quedó mudo hasta el día del nacimiento de Juan. Cuando Elisabet dio a luz, y en el 8º día se reunieron para circuncidar al niño y ponerle nombre, quisieron llamarlo Zacarías, como su padre. Pero Elisabet insistió, no, se llamará Juan. Al preguntarle a Zacarías por escrito, él escribió, Juan es su nombre. Y al instante, su boca se abrió y su lengua se desató, y comenzó a hablar, bendiciendo a Dios y profetizando sobre su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Desde su concepción, Juan fue apartado, ungido con el Espíritu Santo, un hecho trascendental que lo marcó para su singular propósito. A diferencia de Jesús, la Biblia no nos da detalles de su infancia y juventud, solo que el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas capítulo 1 versículo 80. Aquí se siembran las semillas de su vida austera. No creció en la comodidad de una ciudad, ni en la sofisticación de las escuelas rabínicas. Se forjó en el aislamiento del desierto, un lugar de purificación y confrontación con la esencia misma de la vida, lejos de las corrupciones de la sociedad y la religión institucionalizada de su tiempo. Cuando Juan finalmente emergió del desierto, lo hizo con una apariencia y un mensaje que conmocionaron a todo Israel. Vestido con ropa de pelo de camello y un cinto de cuero, y alimentándose de langostas y miel silvestre, su aspecto era el de un profeta de antaño, una figura que recordaba a Elías mismo. Este es un hecho impactante y poco explorado en su simbolismo. Su vestimenta y dieta no eran solo idiosincrasias, eran una declaración. Eran un rechazo categórico a la comodidad, al lujo y a la hipocresía religiosa de la época. Su vida austera no era un fin en sí misma, sino un medio para autenticar su mensaje y demostrar que su autoridad no venía de instituciones humanas, sino directamente de Dios. Su mensaje era simple, directo y devastador: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una llamada radical, no a rituales vacíos o sacrificios externos, sino a un cambio de corazón genuino, a una transformación interna que produjera frutos visibles. El arrepentimiento no era una sugerencia, era una exigencia urgente, la única puerta de entrada al reino inminente. Juan no tenía miedo de llamar a las cosas por su nombre, incluso a los líderes religiosos más influyentes. Su voz era la de un profeta verdadero, sin miedo ni favoritismos. Este valor para confrontar el pecado es lo que lo hizo tan polarizante, a la vez, tan magnético. El clamor de Juan el Bautista en el desierto no era un mero eco de profetas pasados, era un rugido fresco y urgente que resonaba en los corazones de un pueblo hastiado de rituales vacíos y religiosidad superficial. Su mensaje de arrepentimiento no era una sugerencia gentil, sino una demanda inquebrantable. Y como señal externa de este cambio interno, Juan introdujo una práctica que, aunque no era del todo nueva en el judaísmo, la revitalizó con un significado renovado, el bautismo. Este bautismo de Juan no era el bautismo cristiano que vendría después, que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y la identificación con Él. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, una señal pública de que uno se estaba volviendo de su maldad y buscando a Dios. Miles acudían a él desde Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán, confesando sus pecados y siendo bautizados por él en el río. Este masivo movimiento de arrepentimiento y bautismo es un hecho épico y desconocido para muchos en su magnitud histórica. Juan el Bautista no fue un fenómeno local, fue un movimiento de avivamiento nacional que preparó el terreno para la venida del Mesías. Pero Juan no era un predicador que halagaba a las masas. Su valor para confrontar el pecado no conocía límites, y lo demostró sin temor, incluso ante aquellos que se consideraban justos. Cuando los fariseos y saduceos, las élites religiosas de la época, venían a su bautismo, Juan no les ofreció palabras suaves. En su lugar, les lanzó una de las recriminaciones más feroces registradas en la Biblia: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Este es un hecho trascendental y poco explorado. Juan no solo confrontó la hipocresía, sino que desafió el concepto de seguridad basado en el linaje o las obras externas. Para él, la verdadera descendencia de Abraham no era cuestión de sangre, sino de fe y arrepentimiento genuino que producía un cambio visible en la vida. Les advertía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, y que todo árbol que no diera buen fruto sería cortado y echado al fuego. Su mensaje era urgente y sin compromisos: la hora del juicio se acercaba, y la mera pertenencia religiosa no sería suficiente. La vida austera de Juan no era una pose, era una manifestación de su mensaje. No bebía vino ni sidra, no seguía las costumbres de la sociedad de su tiempo. Vivía de forma minimalista, libre de las distracciones y corrupciones del mundo. Esta radicalidad era un hecho impactante y poco explorado en su simbolismo. Juan vivía lo que predicaba. Su estilo de vida era un espejo de la pureza y la devoción que exigía a los demás. Era una crítica andante a la opulencia y el materialismo de una sociedad que había olvidado su llamado espiritual. No se conformaba al mundo, lo desafiaba con cada fibra de su ser. Pero la culminación de su ministerio, el propósito por el cual había nacido, fue anunciar al Mesías. Cuando Jesús, su propio primo, llegó al río Jordán para ser bautizado por él, Juan, en su humildad, reconoció la majestad de quien estaba delante de él. «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí», exclamó. Esta es la esencia de la relación de Juan con Jesús, una de sumisión y preparación. Juan era la voz, Jesús, la palabra. Juan era la antorcha que ardía, Jesús, la luz del mundo. Cuando Jesús insistió en ser bautizado,
diciendo, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan cedió. Y en ese momento, un hecho trascendental y épico ocurrió, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento no solo autenticó a Jesús como el Mesías, sino que también reveló la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntos en el plan de salvación. Juan el Bautista no solo lo vio, fue el testigo humano central de esta manifestación divina, validando su propia misión. Juan el Bautista no era un hombre que buscara seguidores para sí mismo. Su objetivo era siempre dirigir a la gente hacia Jesús. Cuando vio a Jesús caminando, señaló, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta es la frase central de su ministerio y la que lo conecta directamente con la redención. Este es un hecho crucial y poco enfatizado. Juan no solo fue un predicador del arrepentimiento, sino un profeta que identificó al Salvador del mundo, el sacrificio perfecto. Su ministerio fue una bisagra, la transición del antiguo pacto, que apuntaba a un sacrificio futuro, al nuevo pacto, donde ese sacrificio había llegado en la persona de Jesús. Si la radicalidad de Juan el Bautista y la profundidad de su mensaje te están impactando, y deseas comprender más sobre los personajes bíblicos que desafiaron las normas y prepararon el camino para la salvación, te ruego que le des un me gusta a este vídeo en este instante. Tu like es un apoyo inmenso para que esta verdad llegue a más corazones sedientos. Y no te quedes solo con esta historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Aquí desenterramos los hechos más épicos, desconocidos y trascendentales de toda la Biblia, abarcando todos los temas relevantes para que tu fe crezca y tu conocimiento se profundice. Quédate hasta el final, porque el trágico final de Juan el Bautista y su conexión con la perseverancia te dejará sin aliento y te desafiará a vivir con la misma convicción. La relación de Juan el Bautista con Jesús, como hemos visto, era de sumisión y preparación, una dinámica que lo elevó a una posición única en la historia de la salvación. Sin embargo, la Biblia narra cada momento de su ministerio con una franqueza que no esconde el peligro inherente a su valor para confrontar el pecado. Juan no era un profeta de salón, complaciente con los poderosos. Era una voz para la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda y peligrosa. Y fue precisamente este rasgo inquebrantable el que lo llevó a su trágico final. La Biblia nos introduce en este drama a través del conflicto de Juan con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea. Herodes, como muchos gobernantes de su tiempo, vivía una vida desordenada y moralmente corrupta. Había tomado a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, mientras éste aún vivía, una unión que era ilegal según la ley judía, Levíticos 6 y 16, 8 y 21. Este es un hecho impactante y poco explorado en su contexto. En la sociedad judía de la época, tal matrimonio era un escándalo flagrante, y nadie, especialmente los líderes religiosos, se atrevía a confrontar al poder reinante. Pero Juan el Bautista no era nadie. Su valor para confrontar el pecado era absoluto. No importaba la posición social o política del transgresor. La justicia de Dios era universal. Así que, con la misma audacia con la que había reprendido a fariseos y saduceos, Juan le dijo directamente a Herodes, «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Estas palabras, aunque breves, resonaron como un trueno en el palacio real. No fue una sugerencia, fue una sentencia moral, una declaración de la ley de Dios por encima de la ley del rey. Este es un hecho trascendental. Juan no estaba buscando la popularidad o el favor de los poderosos, estaba dispuesto a perderlo todo por la verdad. La reacción de Herodes fue compleja. Marcos capítulo 6 versículo 20 nos dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y al oírle, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana.
Esto es un hecho psicológico fascinante y poco analizado. Herodes, a pesar de su inmoralidad, sentía una extraña atracción y respeto por la santidad y la autoridad moral de Juan. Había una lucha interna en él, el deseo de seguir sus pasiones versus el reconocimiento de la verdad en las palabras de Juan. Esto nos muestra que, incluso en los corazones más oscuros, la luz de la verdad puede tener un efecto perturbador. Sin embargo, Herodías, la mujer de Herodes, no compartía este respeto. Ella le aborrecía, y quería matarle, pero no podía. Su resentimiento era implacable. Finalmente, Herodías encontró su oportunidad en un banquete de cumpleaños que Herodes ofreció a sus príncipes, tribunos y principales de Galilea. Un hecho épico y desconocido para muchos en su ironía, un evento de celebración y ostentación se convertiría en el escenario de una de las mayores injusticias de la historia bíblica. Durante el banquete, la hija de Herodías, Salomé, danzó y agradó tanto a Herodes y a los que estaban con él, que el rey le juró con juramento: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». Aquí entra en juego la maquinación de Herodías. Aconsejó a su hija: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». La crueldad de esta mujer es espeluznante. No buscaba justicia, sino venganza fría y calculada. Salomé, influenciada por su madre, regresó al rey con la espeluznante petición: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Herodes se entristeció, pues, como se menciona, respetaba a Juan y temía la reacción del pueblo, que lo consideraba un profeta. Sin embargo, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Este es un hecho trascendental y dramático. Herodes fue atrapado por su propia vanidad y por la presión social. Le importó más su reputación ante sus invitados que la vida de un hombre justo. La debilidad del carácter de Herodes, su cobardía para hacer lo correcto frente a la presión de sus pares y la manipulación de una mujer, selló el destino de Juan. Inmediatamente, el rey envió a un verdugo con la orden de traer la cabeza de Juan. Juan, el profeta que había vivido una vida austera y había predicado el arrepentimiento con valor para confrontar el pecado sin miedo, fue decapitado en la prisión. Su cabeza fue traída en un plato y entregada a la joven Salomé, quien la llevó a su madre. Así fue el trágico final de Juan el Bautista. La Biblia narra cada momento de esta ejecución con una sobriedad que magnifica el horror de la injusticia. Los discípulos de Juan vinieron y recogieron el cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro, y luego fueron y dieron las nuevas a Jesús. La muerte de Juan no fue un final sin sentido, fue el sacrificio de un precursor, un mártir por la verdad, cuya vida y muerte apuntaban irrevocablemente a la venida del Cordero de Dios. Su vida austera y su valentía radical aún nos desafían hoy, preguntándonos: ¿estamos dispuestos a vivir con la misma convicción, incluso si eso significa confrontar el pecado en los lugares más inesperados y enfrentar las consecuencias más difíciles? El trágico final de Juan el Bautista no fue el punto de quiebre de su ministerio, sino su gloriosa culminación. Su muerte, un sacrificio por la verdad, selló su legado como el profeta que no temió al hombre, sino solo a Dios. Sin embargo, este martirio no fue en vano, de hecho, sirvió para cimentar aún más la autoridad de Jesús y para solidificar el mensaje de arrepentimiento que ambos predicaban. La Biblia narra cada momento de este personaje no solo como una biografía, sino como una narrativa que, con el sacrificio de Juan, prepara el escenario para la entrega total de Jesús. Un hecho épico y desconocido para muchos en su significado teológico es que la muerte de Juan fue, en cierto sentido, un preludio a la de Jesús. Ambos fueron profetas de Dios, ambos predicaron el arrepentimiento y el reino de los cielos, y ambos encontraron su fin a manos de autoridades corruptas y sistemas impíos. Juan fue el Cordero que fue inmolado para anunciar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Su sangre derramada en la oscuridad de una prisión, por la caprichosa vanidad de un rey y la venganza de una mujer, prefiguró la sangre derramada de Jesús,
el sacrificio perfecto que traería redención a la humanidad. Este paralelismo es un hecho trascendental y poco explorado en su impacto. La vida y muerte de Juan fueron un eco de la vida y muerte del Mesías. La vida austera de Juan el Bautista, su vestimenta rústica, su dieta de langostas y miel silvestre, y su retiro en el desierto, son a menudo vistos como excentricidades. Pero eran mucho más que eso. Eran una declaración radical contra el materialismo, la hipocresía y la superficialidad religiosa de su tiempo. Su estilo de vida era un valor para confrontar el pecado en su raíz, no solo en sus manifestaciones externas. Él encarnaba el mensaje de que el verdadero arrepentimiento requiere un desapego de las cosas del mundo y una entrega total a Dios. Para una sociedad que valoraba la riqueza, el estatus y el lujo, la existencia de Juan era una afrenta directa, un recordatorio incómodo de la brevedad de la vida y la inminencia del juicio. Este es un hecho impactante y trascendental. La vida de Juan fue un sermón viviente, una demostración de lo que significa vivir completamente para Dios, sin compromisos. El bautismo de Juan, aunque diferente del bautismo cristiano, fue un precursor vital. Representaba una limpieza ritual y una confesión pública de pecados, un compromiso con una nueva forma de vida. Miles acudieron a él, no por curiosidad, sino por una profunda necesidad espiritual que la religión institucionalizada no estaba satisfaciendo. Juan les ofreció una vía para el arrepentimiento genuino y una preparación para la venida del Mesías. Este movimiento masivo es un hecho poco reconocido en su importancia histórica. Juan no solo predicó, sino que generó un movimiento de avivamiento que despertó a Israel de su letargo espiritual. La relación de Juan con Jesús no terminó con su muerte. De hecho, la Biblia narra cada momento de cómo Jesús sondó a Juan. Jesús mismo declaró que Juan era más que un profeta y que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 versículo 11. Estas palabras no solo exaltan a Juan, sino que subrayan su papel único en el plan de Dios. Juan fue el mensajero que preparó el camino, el que señaló al Cordero de Dios. Su ministerio fue la bisagra entre la promesa y el cumplimiento, entre la ley y la gracia, entre el antiguo y el nuevo pacto. La vida de Juan el Bautista, su valor para confrontar el pecado, su vida austera, su llamado al arrepentimiento a través del bautismo, y su trágico final, son un desafío continuo para nosotros hoy. En un mundo que a menudo valora el compromiso sobre la convicción, la comodidad sobre el sacrificio, y la popularidad sobre la verdad, Juan nos llama a una radicalidad que a menudo el cristianismo moderno ha olvidado. Nos desafía a vivir con integridad, a hablar la verdad con amor, y a veces con santa indignación, y a priorizar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Su historia nos recuerda que ser un seguidor de Jesús no es sin costo. A menudo implica confrontar la injusticia, desafiar las normas pecaminosas y estar dispuesto a sufrir por la causa de la verdad. Juan, el profeta radical, sigue siendo un faro en el desierto, llamándonos a un arrepentimiento genuino y a una vida de entrega total al que vino después de él, el Cordero de Dios. Y es en esta entrega radical donde encontramos la verdadera libertad y el propósito eterno. La herencia de Juan el Bautista no se limitó a su predicación o a su trágico final, se extendió a la misma esencia del mensaje de Jesús. El llamado al arrepentimiento que Juan proclamó con tanta vehemencia se convirtió en el punto de partida del ministerio público de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4 versículo 17. Este eco no es una coincidencia, es una confirmación de que el camino preparado por Juan era el camino correcto, la única entrada al reino. Es un hecho trascendental y poco explorado. Juan no solo fue un heraldo, fue el cimiento sobre el cual Jesús edificó el inicio de su propio mensaje, validando la urgencia y la centralidad del arrepentimiento. La vida austera de Juan, tan radical y sin compromisos, también dejó una marca indeleble. Él no buscó el confort o la popularidad.
Su vida era un testimonio viviente de su desapego del mundo y su total devoción a Dios. En una sociedad obsesionada con el estatus y la riqueza, Juan demostró que la verdadera riqueza reside en la obediencia y la santidad. Esta radicalidad sigue siendo un desafío para nosotros hoy. En un mundo que nos empuja hacia el consumo y la gratificación instantánea, Juan nos llama a una vida de disciplina, de simplicidad y de entrega total a un propósito más grande que nosotros mismos. Su vestimenta y su dieta eran un hecho impactante y desconocido en su simbolismo profético, eran una renuncia visible a las modas y los placeres de su tiempo, un acto deliberado de contracultura para enfatizar su llamado. El bautismo de Juan, aunque un preludio al bautismo cristiano, estableció el precedente de una confesión pública de fe y un compromiso con una nueva vida. Fue una preparación necesaria para un pueblo que debía reconocer su necesidad de un Salvador. Este rito, administrado por Juan en el Jordán, se convirtió en un símbolo poderoso de purificación y preparación espiritual. La relación de Juan con Jesús se selló en el bautismo de Jesús mismo, donde Juan, a pesar de su humildad, fue el instrumento a través del cual el Padre Celestial confirmó públicamente la identidad del Hijo. El valor para confrontar el pecado fue, quizás, la característica más distintiva de Juan. Él no se inmutó ante Herodes, ni ante los fariseos, ni ante las multitudes. Llamó a cada uno a cuentas, sin miedo ni favoritismos. Este tipo de valentía moral escasea en todas las épocas. Juan nos desafía a hablar la verdad con amor, pero sin concesiones, incluso cuando esa verdad es impopular o peligrosa. Él nos recuerda que la fidelidad a Dios a menudo exige un costo personal, un costo que él pagó con su propia vida. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su dimensión moral. Juan fue un ejemplo supremo de integridad profética, un hombre cuya voz no podía ser silenciada por el poder o la amenaza. La muerte de Juan el Bautista, ese trágico final, lejos de ser un fracaso, fue el último acto de su ministerio, un martirio que lo inmortalizó como el mayor de los nacidos de mujer. Mateo capítulo 11 versículo 11. Su sacrificio no solo autenticó su mensaje, sino que también sirvió como un sombrío presagio de lo que le esperaba a Jesús. Ambos, el precursor y el Mesías, fueron víctimas de la ceguera y la crueldad de un sistema que no podía tolerar la verdad radical de Dios. La Biblia narra cada momento de este personaje no para generar lástima, sino para inspirar una profunda reflexión. ¿Estamos nosotros, como creyentes, dispuestos a vivir con la misma vida austera que Juan, desapegados de las vanidades del mundo? ¿Tenemos el mismo valor para confrontar el pecado, tanto en nuestras propias vidas como en la sociedad que nos rodea? ¿Estamos dispuestos a predicar el arrepentimiento sin compromisos, sabiendo que es la puerta a la verdadera vida? El desafío de Juan el Bautista resuena hoy más fuerte que nunca. En una era de relativismo moral y conformismo espiritual, su voz nos llama de vuelta a lo esencial, la santidad, la verdad y la preparación del corazón para el retorno del Rey. Él no solo preparó el camino para la primera venida de Jesús, su vida y su mensaje siguen siendo un llamado a la preparación para su segunda venida, un llamado a un arrepentimiento genuino que transforma vidas y produce frutos dignos del reino. Su legado es un recordatorio constante de que el discipulado radical no es una opción, sino un imperativo. La vida y el mensaje de Juan el Bautista no solo fueron un eco de la profecía antigua, sino una encarnación del espíritu de Elías, un llamado final y urgente a la nación de Israel antes de la manifestación plena del Mesías. Su valor para confrontar el pecado no fue una característica aislada, sino el pilar de un ministerio que se atrevió a desafiar las estructuras de poder religioso y político de su tiempo. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su contexto histórico. En una época de sumisión a Roma y de fariseísmo hipócrita, Juan se alzó como una figura solitaria e inflexible, un verdadero profeta que no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Su independencia de los sistemas establecidos es un testamento a su integridad y la autenticidad de su llamado. La vida austera de Juan no fue un accidente o una moda,
fue una expresión deliberada de su mensaje y su identidad. Vestido con pelo de camello y cuero, comiendo langostas y miel silvestre, Juan vivió en el desierto, un lugar de despojamiento y pureza. Este estilo de vida era una declaración profética contra la riqueza y el materialismo que habían corrompido tanto a la sociedad como a la religión judía. Juan no solo predicaba el arrepentimiento, lo vivía. Él no tenía nada que perder porque no poseía nada. Esta radicalidad le dio una autoridad moral que ningún fariseo o saduceo podía igualar. Es un hecho trascendental y poco explorado. La austeridad de Juan no era pobreza por pobreza, sino una manifestación externa de una profunda pureza interna y una absoluta dependencia de Dios, lo que le permitía hablar con una audacia sin igual. El bautismo que Juan administraba en el Jordán no era meramente un rito, era un acto de arrepentimiento público y un compromiso con una nueva forma de vida en preparación para el reino venidero. Era un acto de humildad, una confesión de pecado y una señal de que el individuo estaba dispuesto a volverse de sus caminos y buscar a Dios. La afluencia masiva de personas de todas las clases sociales, incluyendo publicanos y soldados, es un testimonio del poder de su mensaje y de la profunda necesidad espiritual que existía en Israel. Este movimiento de arrepentimiento masivo es un hecho impactante y trascendental en la historia de Israel, fue un despertar nacional que no se había visto en siglos, preparando los corazones para la llegada del Mesías. La relación de Juan con Jesús es el corazón de su ministerio. Él no solo fue el precursor, fue el que señaló al Cordero de Dios. Cuando Jesús se acercó a ser bautizado, Juan, en su humildad, reconoció la majestad de Jesús y su propia indignidad para bautizarle. Pero Jesús insistió, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo 15. Este acto no fue solo el bautismo de Jesús, sino la inauguración de su ministerio público y la manifestación de la Trinidad, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Juan no solo fue testigo, fue parte integral de este evento cósmico. El ministerio de Juan el Bautista fue de corta duración, pero de impacto inmenso. Su trágico final, la decapitación ordenada por Herodes Antipas a instigación de Herodías, no fue un fracaso, sino un martirio que selló su testimonio. Su muerte, por oponerse a la inmoralidad del rey, subraya su inquebrantable valor para confrontar el pecado y su fidelidad a la verdad, incluso hasta la muerte. Este es un hecho que nadie se atreve a contar con la suficiente fuerza. La muerte de Juan no fue un error trágico, sino el sello de un profeta que vivió y murió por la justicia de Dios, un precursor de la crucifixión de Jesús. La Biblia narra cada momento de su vida, desde su nacimiento milagroso hasta su martirio, con una coherencia que subraya su papel providencial. Juan el Bautista fue el puente entre las profecías del Antiguo Testamento y la plena revelación del Nuevo Testamento. Él cerró la era de los profetas anunciando al profeta por excelencia, el Mesías. Su vida fue un llamado constante a la preparación, a la purificación y a la humildad. La figura de Juan el Bautista sigue siendo un desafío poderoso para el creyente de hoy. En una cultura que a menudo busca la comodidad, la popularidad y la relativización de la verdad, Juan nos llama a una vida de arrepentimiento radical, a un valor para confrontar el pecado sin miedo, a una vida austera que despriorice el materialismo y a una entrega total a Jesús, sin buscar gloria propia. Su legado nos obliga a preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para el Cordero de Dios? ¿O estamos, como muchos en su tiempo, conformándonos a un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de arrepentimiento y de un Salvador? Su vida fue una advertencia y una invitación. La vida de Juan el Bautista, ese profeta radical que preparó el camino, sigue resonando con una fuerza inquebrantable en el siglo XXI. Su mensaje, lejos de ser obsoleto, es una llamada de atención vital para una sociedad que a menudo se ha adormecido en la comodidad y la superficialidad. La Biblia narra cada momento de este personaje no solo para informarnos sobre un evento histórico, sino para desafiarnos a una fe auténtica y sin concesiones.
El arrepentimiento, la piedra angular de su predicación, sigue siendo la entrada al reino de Dios. Juan no ofrecía una solución fácil o una fe sin costo. Él demandaba un cambio radical de dirección, una confesión genuina de pecado y un compromiso de producir frutos dignos de arrepentimiento. En una era donde se busca la gratificación instantánea y la autojustificación, la voz de Juan clama por una honestidad brutal con uno mismo y con Dios. Este es un hecho épico y desconocido en su relevancia actual. El arrepentimiento predicado por Juan no es solo un acto de remordimiento, es una transformación de vida que conduce a la verdadera libertad. Su vida austera, marcada por la vestimenta rústica, la dieta simple y el retiro en el desierto, no era una mera excentricidad. Era una declaración profética contra el materialismo y el consumismo que, incluso en su tiempo, comenzaban a corroer la espiritualidad. Juan demostró que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la obediencia a Dios y en el desapego del mundo. Su estilo de vida era una afrenta directa a la hipocresía religiosa y a la búsqueda de estatus. Hoy, en un mundo saturado de imágenes de lujo y comodidad, la radicalidad de Juan nos confronta. ¿Estamos dispuestos a priorizar el reino de Dios por encima de las seducciones del mundo? ¿Nuestra vida refleja nuestra devoción a Dios o nuestro apego a lo material? Este es un hecho trascendental y poco explorado. La austeridad de Juan no era un castigo, sino una liberación que le permitía escuchar la voz de Dios con mayor claridad y hablar su verdad con mayor autoridad. El valor para confrontar el pecado fue la marca de Juan. Él no temió a Herodes, ni a los fariseos, ni a las multitudes. Su lealtad era a la verdad de Dios, no a la opinión popular o al poder político. En una época donde el miedo a ofender a menudo silencia la voz profética, Juan es un recordatorio de que la fidelidad a Dios a veces exige hablar verdades incómodas, incluso peligrosas. Él nos desafía a ser proféticos en nuestro propio contexto, a llamar al pecado por su nombre, con amor, pero con firmeza, y a no comprometer la verdad por conveniencia. Este es un hecho impactante y trascendental. La valentía de Juan es un modelo para aquellos que buscan vivir con integridad en un mundo moralmente ambiguo. Su trágico final, decapitado por la vanidad de un rey y la venganza de una mujer, no fue un fracaso, sino un martirio glorioso. Su muerte, al igual que su vida, fue un testimonio del costo de la fidelidad profética. Juan el Bautista pagó el precio máximo por su integridad, convirtiéndose en el último gran mártir del Antiguo Testamento y un precursor directo del sacrificio de Jesús. Su sangre derramada fue un eco del Cordero de Dios que pronto vertería su sangre para la redención de la humanidad. La relación de Juan con Jesús es el corazón de su legado. Él no buscó fama para sí mismo, su única misión era señalar a Cristo. Es necesario que Él crezca, y que yo mengüe. Juan capítulo 3 versículo 30. Esta humildad profunda es un desafío para una era obsesionada con el protagonismo y el reconocimiento personal. Juan nos enseña que el verdadero éxito en el servicio a Dios no reside en cuanto nos ven a nosotros, sino en cuanto logramos que otros vean a Jesús. Él fue la voz, pero Jesús es la palabra. Él fue el heraldo, pero Jesús es el rey. La Biblia narra cada momento de su vida no solo para que lo admiremos, sino para que lo imitemos en nuestra propia esfera de influencia. Juan el Bautista nos llama a la urgencia, a la autenticidad y a la entrega total a Jesús. Nos desafía a vivir una vida que no se conforma a este mundo, sino que lo transforma con la verdad del Evangelio. Su vida es una pregunta constante para el creyente. ¿Estamos preparados para el regreso de Jesús, con un corazón arrepentido y una vida que produce frutos dignos del reino? Su mensaje sigue siendo la invitación más radical que se ha dado a la humanidad, tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. La vida de Juan el Bautista, ese profeta radical que preparó el camino, culmina con un trágico final que, paradójicamente, sella su legado y glorifica su ministerio. Su muerte no fue el fin de su influencia, sino la confirmación final de la verdad por la que vivió y murió.
La Biblia narra cada momento de su martirio no como una derrota, sino como el último y más poderoso acto de su testimonio. Su cabeza, presentada en una bandeja, fue el precio de su valor para confrontar el pecado del rey, un recordatorio de que la fidelidad a Dios a menudo exige el máximo sacrificio. Pero, ¿por qué la historia de Juan el Bautista nos desafía aún hoy, 2000 años después de que su voz se silenciara en el desierto? Porque su vida es un espejo que confronta la superficialidad y el compromiso que a menudo caracterizan nuestra fe. Su mensaje de arrepentimiento sigue siendo tan urgente como lo fue en el Jordán. Juan no invitaba a la gente a unirse a una iglesia o a seguir una tradición, los llamaba a un cambio radical del corazón, a una vuelta genuina a Dios. En una época de religiosidad cómoda y de fe de conveniencia, la voz de Juan clama por una autenticidad brutal, una confesión honesta y una vida que produzca frutos dignos de arrepentimiento. Su mensaje nos obliga a preguntarnos, ¿es mi fe superficial o ha transformado mi vida de raíz? Su vida austera es una afrenta directa a la cultura del consumismo y el materialismo que nos domina. Juan, vestido con pelo de camello y alimentado por la naturaleza, vivió desapegado del mundo para apegarse completamente a Dios. Él nos demuestra que la verdadera libertad no se encuentra en las posesiones, sino en la simplicidad radical y en la dependencia total de Dios. Su vida nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. ¿Estamos persiguiendo la comodidad y la riqueza terrenal, o estamos buscando el reino de Dios con el mismo fervor radical? Su valor para confrontar el pecado es una lección atemporal sobre la integridad profética. Juan no temió a los poderosos ni buscó la aprobación de la multitud. Llamó a Herodes por su pecado, enfrentó a los líderes religiosos por su hipocresía y predicó la verdad sin compromisos, sabiendo que su vida estaba en riesgo. En un mundo donde la verdad a menudo se sacrifica en el altar de la popularidad y la corrección política, Juan nos inspira a tener el coraje de hablar la verdad con amor, pero con firmeza, y a defender la justicia de Dios sin miedo a las consecuencias. Su trágico final nos recuerda que el camino de la fidelidad a menudo es un camino de sufrimiento. Juan no buscó la fama, y encontró su fin en la oscuridad de una prisión, olvidado por muchos. Pero su muerte fue un acto de lealtad a la verdad, un sacrificio que lo honró como un mártir. La historia de Juan nos advierte que seguir a Jesús no es sin costo, y que la verdadera victoria a veces se encuentra en la fidelidad silenciosa, incluso en la muerte. La Biblia narra cada momento de la vida de este personaje para que su historia no se pierda en el tiempo. Su relación con Jesús, desde el salto de gozo en el vientre de Elizabeth hasta el bautismo en el Jordán y la declaración de que es necesario que Él crezca, y que yo mengüe, es un modelo de humildad y servicio. Juan no buscó la gloria para sí mismo, su única misión era señalar a Cristo. Su vida fue un eco de la voz de Dios que preparó el camino para la palabra de Dios encarnada. Ahora, después de este épico viaje por la vida de Juan el Bautista, queremos escucharte. ¿Qué parte de su historia te impactó más? ¿Fue su vida austera, su valor para confrontar el pecado, o la profunda humildad con la que se relacionó con Jesús? Deja tus comentarios y testimonios en la descripción del vídeo. Si esta narrativa te ha desafiado y te ha recordado la importancia de una fe radical y sin compromisos, te pido que le des un gran me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que la Biblia narra con un propósito mucho más profundo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, donde desenterramos las verdades más épicas, impactantes y trascendentales de la palabra de Dios. Y que esta reflexión final se grabe en tu corazón. La voz del profeta se silencia, pero el eco del arrepentimiento aún resuena en el desierto de nuestras vidas, llamándonos a un cambio radical para recibir al Cordero de Dios. El desafío de Juan no es seguirlo a él, sino usar su vida como un faro para seguir a aquel a quien él anunció.